Descargo de responsabilidad. Boku no Hero y sus personajes no son de mi pertenencia y de lo único que soy dueño es de esta historia / fanfic. Todos sus derechos a sus respectivos autores. El futuro. Capítulo 2. Cuando llegó a esta línea temporal antes de conocer al viejo Yamamoto y durante su búsqueda de información sobre All Might, había comenzado a creer que todo había terminado, su sueño de ser un héroe como All Might había terminado y ciertamente se sentía destrozado, la insaciable necesidad de gritar expresando sus emociones de confusión, enojo, decepción, y sobre todo el miedo que sentía ante tal situación, era sin duda difícil de controlar, pero, ahora aquí estaba enfrente de aquel examen en el que alguna vez participó para poder ingresar a la escuela de sus sueños y nuevamente lo pasaría, su corazón latía con rapidez y sus manos sudaban en nerviosismo, como aquella vez las mismas emociones aparecían. El examen es increíblemente más complicado de lo que alguna vez fue en mi tiempo. Pensó Izuku al ver las preguntas de su examen, no hacía mucho que MT Lady había explicado las reglas del examen escrito y sin duda eran muy diferentes a las de su línea temporal. En primer lugar, cada examen entregado era diferente por lo cual la probabilidad de que copiara sería imposible. También había una persona detrás de cada alumno observándolos de que no cometieran algún tipo de trampa. El mismo examen también tiene muchas preguntas de diferentes temas que tratan sobre diferentes situaciones de un héroe. Murmuró Izuku quien se había enfocado tanto en el examen que todo su alrededor se había vuelto negro. Tal vez esto sea lo correcto, pero un héroe prioriza la vida de una persona, entonces. Izuku fue sacado de sus pensamientos al escuchar el murmullo de Mei que al igual que él se había sumergido en sus propios pensamientos, la miró con una sonrisa para después volver a su examen. Mientras tanto, en una sala grande con las luces apagadas, las pantallas del centro de la habitación eran las únicas que daban luz. Bueno, parece que este año hay muchas peculiaridades con gran potencial. Una mujer vestida de un traje negro habló mientras dejaba un documento sobre una pila de estos mismos. Ciertamente los hay, yaoi los usan, pero espero y no lo diga porque su hija está participando en este examen. Otra mujer apareció detrás de Momo quien pareció no darle importancia, pasaron unos segundos antes de que en la sala aparecieran más sujetos. No llegaste muy temprano Momo. Un hombre de cabello bicolor y una quemadura en su rostro le preguntó a la mujer sentada. Solo estaba leyendo los documentos de los posibles prospectos a héroes, además Uraraka-san recuerdo que su hija también está participando en el examen ¿no es cierto? Momo le dijo a la mujer que antes había aparecido detrás de ella, Uraraka solo dio un bufido antes de contestar. Ella quiere ser una heroína, pero no tiene el potencial de una. Los demás ocupantes de la sala solo vieron de reojo a Uraraka para después apartar la mirada y dirigirla a las pantallas frente a ellos. Eres muy dura con esa chica, estoy segura de que ella tiene el potencial para ser una heroína quizás más de lo que alguna vez tú o yo tuvimos. Momo le dijo a Uraraka y sin esperar alguna respuesta miró las pantallas dejando a una Uraraka ensombrecida. Una hora después. Izuku había terminado su examen no hace mucho tiempo por lo que ahora solo observaba a los demás estudiantes realizando sus exámenes mientras observaba a Mei de reojo quien parecía ponerse más nerviosa cada vez que alguien se levantaba a entregar su examen. Faltan 10 minutos para que el examen escrito finalice. Pensó Izuku mientras veía como el rostro de Mei obtiene una gran sonrisa al levantarse a entregar su examen. Estuvo complicado ¿no? Izuku le preguntó a Mei quien se acababa de sentar. Sí, es el examen en el que más me he sentido nerviosa. Contestó Mei soltando un suspiro mientras su cuerpo tenso se relajaba, Izuku pareció divertido por un momento. Ciertamente fue muy difícil el examen y dudo que lo llegue a pasar con una nota alta. Mei pareció darle una mirada profunda a Izuku analizándolo. Yo creo que te fue bien después de todo no parecías tenso o nervioso. Izuku sonrió y estuvo a punto de responderle, pero fue interrumpido por la voz de MT Lady. El tiempo se ha acabado, así que les pido que entreguen sus exámenes a la persona que está detrás de ustedes y pasen a la siguiente prueba. MT Lady dijo mientras era obedecida por todos que se comenzaron a retirar de la sala. La UA nunca se queda sin presupuesto. Se preguntó a sí mismo Izuku al ver a dónde fueron mandados, enfrente de él una ciudad gigante se alzaba, la ciudad parecía dividida en 5 secciones, un área boscosa donde la naturaleza abundaba, un mar tan extenso en el que no podía ver su fin, una ciudad en ruinas y por último un laberinto gigante en que no creía que alguien lo pudiera escalar.
Bien, en esta prueba yo seré su instructor. Un hombre al que Izuku no pudo identificar habló. El hombre era alto, tenía una expresión aburrida y su apariencia sin duda le hizo recordar a su antiguo profesor Aizawa. Soy Hitoshi Asawa, y en esta prueba haré que muchos de ustedes se planten la idea si vale la pena ser un héroe. La voz de Asawa provocó un escalofrío por la columna de todos los que se encontraban en la sala. Izuku, quien se había congelado en su lugar, había dejado de escuchar cuando el instructor dijo su nombre. Hitoshi, como Hitoshi Shinzo, pero no se parecen en nada. Bueno, su personalidad puede ser un poco similar, pero no hay nada más que pruebe que Asawa sea su hijo. Izuku se encontraba perdido en sus pensamientos, ignorando por completo cómo la gente a su alrededor se dispersaba. Izuku-ren, ¿estás ahí? La voz fastidiada de Asawa lo sacó de sus pensamientos, y aturdido miró a su alrededor notando como la mayoría de las personas se encontraban formados en una fila. Si no tienes el suficiente autocontrol para concentrarte, puedes ir descartando la idea de ser un héroe. Asawa le dijo con un ceño fruncido en irritación. Oh, yo lo siento, no se repetirá. La voz apenada de Izuku le contestó. Eso espero, ahora ve a la sección B. Le dijo Asawa señalando una fila que estaba enfrente de una puerta metálica gigante. Caminó con un fuerte sonrojo de vergüenza. Observó la fila por unos segundos antes de ver a Mei, quien parecía saludarlo. Sonrió un poco mientras se acercaba a Mei. Parecías muy distraído ahí, ¿en qué pensabas? Mei le preguntó a Izuku, quien pareció evitar el tema con otra pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntó mientras se rascaba la parte trasera de la cabeza. Mei soltó un suspiro mientras veía a Izuku. ¿En verdad que no pusiste atención? Nos han separado en grupos y nos han colocado en una ubicación, o en este caso una sección en la que nuestro Kirk está en desventaja. Tenemos que rescatar a las personas que están en la sección mientras lidiamos con los villanos. Mientras mayor cantidad de civiles salves y derrotes a los villanos, tus puntos aumentarán. Mei le explicó a Izuku, quien pareció pensativo. Fue sacado de sus pensamientos cuando las puertas comenzaron a abrirse y las personas comenzaron a correr. Izuku observó cómo Mei salía corriendo con gran rapidez. ¿Su Kirk será alguno de velocidad?, se preguntó Izuku al ver cómo Mei superaba a la mayoría de los participantes tan fácilmente. Izuku caminó tranquilamente por lo que apareció una tabla que flotaba en el agua. Sin duda el examen es difícil y los que pensaron en esto son unos genios, pensó Izuku viendo como algunos de los participantes luchaban por sostenerse a uno de los escombros que flotaban en el agua. Esta parte del examen estaba diseñada para ver cómo los participantes utilizaban sus Kirk en un área en la que no era su especialidad, y a su vez tenían que salvar a civiles y derrotar a los villanos que aparecían. Izuku pensó mientras saltaba tranquilamente por los escombros. Tomó a un civil y lo colocó en una roca gigante que estaba cerca. Bien chico, ahora estás a salvo, espérame aquí mientras rescato a más de tus compañeros. Izuku le dijo a la persona disfrazada de civil con una gran sonrisa mientras volvía a saltar al agua. Durante varios minutos había estado sacando a civiles del agua sin ningún problema. Cuando la roca gigante donde los colocaba parecía llenarse, empujaba la roca a la orilla. Hasta ahora no habían aparecido villanos, lo que facilita mi trabajo, pensó Izuku mientras llegaba a la orilla. Dejó a los civiles y volvió a adentrarse al mar. Una voz que él conocía como la de Mei gritó. Miró a un lado para ver cómo Mei parecía estar corriendo por el agua cargando a uno de los participantes en su espalda mientras era perseguida por un tiburón humanoide, y sin pensarlo activó el One for All al 5% y saltó con dirección a Mei. Smash, gritó Izuku dando un fuerte golpe al mar, provocando una pequeña ola que fue suficiente para desorientar al villano y tomar a Mei, quien también parecía aturdida. Se alejó lo suficiente para que el villano no los encontrara. ¿Estás bien?, le preguntó a Mei, quien daba grandes respiros tratando de recuperar el aliento. Eso fue increíble como lo hiciste, tu peculiaridad es una de fuerza, dijo Mei con un brillo de entusiasmo en sus ojos, provocando una leve gota de sudor a Izuku. Creo que será mejor que regrese a la orilla. He rescatado a suficientes civiles para tener buenos puntos, dijo Izuku despidiéndose de Mei, quien pareció confundida. ¿No te quedarás a derrotar a los villanos? Derrotar a un villano equivale a la misma cantidad de puntos que el rescatar a dos civiles. Izuku negó con la cabeza para después comenzar a saltar entre los escombros. Ese chico es idéntico a él.
Una Momo aturdida pensó mientras veía la pantalla en la que se reproducía a Izuku salvando a Mei. El corazón de Momo parecía haberse detenido cuando vio al chico peliverde por la pantalla, y cuando lo vio utilizando su Kirk todos sus pensamientos rondaban sobre su compañero peliverde en el que se creía como muerto. ¿Cómo es esto posible? Él en verdad está vivo, no, su apariencia es increíblemente joven. Los pensamientos de Momo estaban hechos un caos. De inmediato una extensa lista de teorías locas y absurdas comenzó a inundar sus pensamientos. Miró a sus acompañantes quienes parecían no haber notado al peliverde en la pantalla, prefiriendo ver otras pantallas. La mayoría de las personas que creían que pudieran identificar al peliverde no estaban prestando atención. En verdad es Izuku Midoriya, es su hijo perdido del que nunca nos enteramos, o es algún tipo de clon de Izuku que fue enviado como espía a la UA. Estos pensamientos pasaban por la mente de Momo, quien parecía ansiosa por saber quién era el peliverde en la pantalla. Con Izuku. Izuku tomó de una botella de agua que le había sido entregada por el personal, hace media hora que había decidido terminar con su prueba. Algo que le había gustado de esta nueva UA era que durante este examen los participantes podían elegir si querían seguir con una prueba hasta que el tiempo se acabase o avanzar a la siguiente prueba con los puntos que ya habías obtenido. Vio cómo las personas comenzaban a salir dando por terminada la segunda parte del examen. Durante el examen escrito, MT Lady les había informado que el examen constaba de 4 partes y que irán descubriendo de qué trataban los exámenes mientras avanzaban en el examen. Veía como muchos de los participantes salían de sus respectivas secciones con caras agotadas, probablemente no soportarían las siguientes 2 pruebas y terminarían por salirse del examen. Ren, has salido muy rápido, ¿crees que obtengas los suficientes puntos? Mei le preguntó a Izuku mientras se acercaba a él. Izuku le dio una pequeña sonrisa en forma de saludo. Esta prueba es en la que más se consiguen puntos, calculo que por cada civil salvado obtienes al menos 5 puntos, creo haber obtenido los puntos necesarios para poder pasar, además no hubiera tenido caso quedar hasta el final desgastándome y no poder dar lo máximo de mí en las siguientes pruebas. Mei asintió en entendimiento mientras ambos caminaban a algún lugar para poder sentarse y esperar que la siguiente parte del examen inicie. La prueba comenzará dentro de unos minutos, por lo que se les pide que ingresen a la auditoría. Una voz robótica habló por las bocinas de la UA. Bien, es hora de irnos, dijo Izuku mientras se levantaba de su lugar junto con Mei para comenzar a caminar junto al auditorio. ¿Cuál es tu Kirk?, preguntó Mei a Izuku. Mi Kirk es un acumulador de energía, me permite almacenar mi energía para después liberarla, le contestó Izuku a Mei, quien pareció emocionada. ¿Y el tuyo?, Izuku le preguntó a Mei, quien pareció detenerse por un momento. Mi Kirk son ondas que se producen por la gravedad, aunque más bien hago que la gravedad aumente para después liberarla creando una onda. Mei le explicó a Izuku, quien parecía analizarla. Continuaron hablando de cosas cotidianas durante todo el cambio al auditorio. Bien, esta prueba consistirá en una batalla por equipos de 5 personas, la batalla será todos contra todos, cada equipo recibirá un cinturón que será el objetivo. Cuando un equipo obtenga 5 cinturones, pueden tener la opción de retirarse o seguir jugando. Si les arrebatan su cinturón aún podrán seguir participando, que no les preocupe el pedir, después de todo, te evaluaremos igual como si hubieras ganado, espero y tengan suerte, y como es costumbre plus ultra. Terminó de explicar quién sería el instructor de esta prueba. Izuku no supo quién era este héroe, pero parecía ser muy conocido por parte del público femenino. Este héroe llevaba ropa normal como si de un civil se tratase. El único accesorio que parecía llevar consigo eran unos guantes robóticos. Las personas comenzaron a hablar entre ellas y formar sus equipos hasta que el instructor los detuvo. En verdad lo siento, se me olvidó decirles que nosotros seremos los que formaré sus equipos. Muchos parecieron quejarse, siendo Mei una de estas, quien se estaba acercando a Izuku. El héroe comenzó a nombrar a personas al azar formando algunos cuantos equipos. Al final Izuku se encontraba delante de 2 chicas y 2 chicos. Soy Shimura Asa, un gusto. Una chica de cabello blanco y ojos rojos se presentó. Izuku la miró analíticamente, su cuerpo daba la impresión de ser alguien frágil pero atlético, su personalidad era radiante teniendo un gran optimismo, su cabello era largo, aunque ahora era amarrado en una cola de caballo.
Soy Suzuki Keiko, es un gusto igualmente. La otra chica se presentó con una gran sonrisa, era una chica de complexión pequeña con un cabello negro corto que llegaba hasta sus hombros. Yo soy Mori Isoka. Un chico de cabello largo se presentó, el chico era alto con una complexión atlética, tenía ojos negros. Entre ellos comenzaron a hablar dejando a Izuku, quien se encontraba sumergido en sus pensamientos. ¿Y tú, cómo te llamas? Izuku fue sacado de sus pensamientos. Kunado Asa le habló, miró a sus compañeros que lo veían expectantes, siendo el único que no se había presentado. Soy Izuku Rem. Fue todo lo que dijo Izuku antes de que el lugar se quedara en un incómodo silencio. ¿Tu Kirk, cuál es? Nosotros ya dijimos nuestros Kirk, ¿cuál es tuyo? Asa le preguntó dispersando el ambiente incómodo. Para ser sinceros, Izuku no había estado poniendo atención durante los siguientes 10 minutos. Solo respondía cuando Asa o Keiko le hacían preguntas al azar. Ya que se han organizado, comenzaremos la penúltima parte del examen. Por favor, cada equipo colóquese enfrente de una puerta. Cada equipo se colocó en una puerta diferente, Izuku junto con sus compañeros se colocaron enfrente de una y el instructor dio la orden para que las puertas se comenzaran a abrir, las puertas se abrieron lentamente, cada equipo se colocó el fajo que protegerían en esta prueba, la puerta se terminó de abrir y los equipos salieron corriendo. Fin de Capitán. Nota. Bueno, sé que he tardado en subir videos, pero la verdad cuando comencé a subir contenido lo hice solo por aburrimiento, cada vez que tenía idea para un nuevo capítulo o un nuevo fic lo escribía y después formaba lo demás, pero ahora las ideas que suelo tener para un fic o un capítulo son escasas, al igual que he estado demasiado ocupado y mi tiempo libre apenas si alcanza para escribir un breve borrador de lo que quiero escribir. Continuaré subiendo videos, pero serán escasos, trataré de subir un nuevo fic y el siguiente capítulo de este fic para finales de la próxima semana, aunque no prometo nada. Y sin más que decir, mis queridos oyentes, yo me retiro, tengan un bonito día, nos vemos hasta la próxima.